Hola, estamos muy contentos y felices de estar en este gran lugar que es el Museo de Geofísica de la UNAM. En este día muy especial, en esta mesa que se va a tratar el tema la responsabilidad social frente a un suicidio en vía pública. Les voy a comentar algo de este museo que realmente es muy impresionante, dado que data de los años 1737, en donde fue el palacio del arzobispo de la Nueva España. Después, en el 1859, fue colegio militar donde habitó aquí Antonio López de Santana e Ignacio Comonfort. Se llevaron las batallas de los mártires de Tacubaya. En 1878 se traslada el observatorio astronómico por órdenes de don Porfirio Díaz, en donde le encarga el proyecto al arquitecto e ingeniero civil Ángel Anguiano, nombrándolo director del nuevo Museo Astronómico Nacional de México. De aquí esta colonia es donde toma su nombre, la colonia Observatorio, por lo que se maneja aquí. El día 5 de septiembre de 1910 se crea la Estación Sismológica Central en este museo, y en el 5 de septiembre del 2010 se hace oficialmente Museo de Geofísica de la UNAM. Y bueno, septiembre aquí es un mes bien importante porque nosotros estamos celebrando el 10 de septiembre, el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, y parece que todo encaja en el mes de septiembre, ¿no? Ahora bien, quiero agradecer a la doctora Ana Soler Arache, que ella es la encargada del museo y nos facilitó las instalaciones para llevar a cabo esta mesa interdisciplinaria, con el gran apoyo de Mario Islas Herrera y el enlace de Federico Daniel, que él es representante de la colonia de vecinos Observatorio y Escopaco, al igual el servicio de Galloso, que nos está apoyando con café y galletitas muy deliciosos, a cargo de Consuelo Lloret Zaragoza, y la grabación es a cargo de Jessica López y Yalín López. Estamos muy agradecidos por esto. Y ahora en este cuarto maratón virtual que llevamos, ya que el INISAC desde hace 11 años ha llevado cada año un evento en donde nos preocupamos por la prevención del suicidio y alzamos la voz en vía pública y demás. Por pandemia se tuvo que hacer virtual y bueno, nos sirvió bastante porque llegamos a mucho más fronteras, traemos 11 millones y medio de seguidores en redes, y bueno, eso nos enaltece como instituto. Y bueno, este día 10 de septiembre del 2023 pues no es la excepción en este maratón virtual. Les voy a presentar ahorita a nuestro panel. Nuestro panel está integrado, voy a presentar a los invitados especiales, que son el rescatista Manuel Martínez. Él fue bombero de 1976 a 1985, vivió los sismos del 85, estuvo en Nerún de 1986 al 2000, vivió el atentado de Oklahoma y las explosiones de Guadalajara, Celaya, varios rescates, así como las explosiones también de San Juanico. Estuvo en labores en las Torres Gemelas, en las inundaciones de Nueva Orleans, y se dice ser un simple rescatista apasionado de su trabajo, ya que aprende diariamente. Viene acompañado por Eli, que también está en Protección Civil. Y bueno, ellos son la parte que por esta experiencia nos van a apoyar en esta mesa. Por otra parte, tenemos a mi izquierda el doctor Alejandro, es fundador y director del INISAC, Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Tiene licenciatura en Psicología por la Universidad Intercontinental y especialidad clínica
Es doctorante en psicoanálisis por la Universidad Internacional, doctor honoris causa por el claustro doctoral, diplomado en adicciones por la Secretaría de Salud, también tiene diplomados de tanatología, es conferencista, perito en criminología, presidente de la Red Mundial de Suicidólogos para México, Centroamérica y del Caribe del 2021 al 2023. Esa es una pequeña parte de su currícula, que es bastante amplia. Y bueno, tenemos también a la psicóloga Jocelyn Lugo, que es doctora en salud pública, suicidóloga, docente del INISAC, directora general de CISAPSI AC. Continuamos con el psicoterapeuta Alejandro Delgado Ortega, que es psicoterapeuta con experiencia de 18 años, estudió espiritualidad científica en la Universidad de Columbia en California, tiene diferentes cursos de tanatología y desarrollo humano, participó en congresos de líderes espirituales del mundo en el Vaticano, es suicidólogo, tiene intervención en crisis y se especializa en jóvenes. Y bueno, vamos a dar inicio a nuestra mesa haciendo esta pregunta. O sea, el suicidio cada día crece más y lo vemos que después de pandemia, del efecto post-COVID, pues se detonó súper intensamente en esta sociedad donde ha tenido un impacto. Yo quiero preguntarles, ¿cuál es el impacto social que tenemos actualmente del suicidio en México y el mundo? Bien, pues iniciaremos mencionando, Margarita, que efectivamente cuando hay un suicidio que nos toca ver en la vía pública, el impacto de la sociedad es de mucho miedo, angustia, en algunos casos terror, y esto provoca en algunas personas inclusive el parálisis, es decir, no saben qué hacer. Por eso lo importante de esta mesa, para que sepamos cuáles las acciones que debíamos realizar y cuáles sobre todo desde el punto de vista como ciudadanos en esta responsabilidad social, y las autoridades también que están aquí presentes, que hacen toda esa labor de rescate. Necesitamos generar un equipo para que este tipo de situaciones sean atendidas adecuadamente y se puedan rescatar vidas. Así es, Jocelyn. Pues sí, algo importante que tenemos que mencionar es que el suicidio es pues prácticamente la única muerte que se puede prevenir, y entonces como sociedad nuestra participación es tener esta información para reconocer en el otro, ¿no?, estas señales para evitar precisamente un suicidio, ¿no? Y como decía el doctor Alejandro, pues a lo mejor cómo actuar, ¿no?, también, porque el impacto también deja secuelas emocionales en los supervivientes. Alex. Bueno, definitivamente la situación del COVID en el mundo fue un parteaguas en la vida del mundo, y ese parteaguas genera ansiedad, depresión, una desesperanza muy importante en la mayoría de las personas. Muchas personas tuvieron pérdidas de familiares, secuelas de salud, y un cambio en la economía, en la forma de vivir, de relacionarnos como humanos. Esto sin duda ha afectado a la población mundial y genera situaciones de intentos suicidas, de no poder más, de sentir que la vida es demasiado fuerte para nosotros. Inclusive, lo comentaremos más adelante, entre las personas especializadas en atender psicológicamente o de acompañar a alguien en sistemas terapéuticos, hemos sentido ese abrumador caso de situaciones difíciles. Es por eso que esta mesa trata de vamos a tratar de tocar el tema para poder saber qué hacer cuando alguien está teniendo una idea o una ideación suicida y cómo poder prevenir esta condición. Será muy interesante. Acompáñenos. Manuel, ¿qué nos podrías decir
en tu experiencia, que es demasiada y que estás ahorita en contacto, ¿no? Nos comentabas de un evento que tuviste ahorita, ¿no? Buen día. Mi nombre es Manuel Hernández, soy rescatista. Hace unas horas tuvimos un acto de suicidio en lo que sería la colonia Guerrero, una persona de un primer piso. A resumidas cuentas, la persona logró su cometido arrojándose desde la parte alta de la azotea y cayendo al piso. Fue trasladada por una ambulancia al Hospital Rubén Leñero para atención a sus lesiones. Algo bien simple, desgraciadamente a nosotros nos toca quizás hacer el trabajo sucio, un trabajo que mucha gente no se atreve o no lo quiere hacer, y en la mayoría de los casos nosotros mismos como personal operativo que va a atender una emergencia legalmente no estamos preparados para una situación tan compleja como es el acto del suicidio. Tendremos comunicación, información, capacitación, adiestramiento en diferentes partes del mundo, pero ¿por qué no logramos nuestro cometido si es evitar el suicidio cuando lo estamos presenciando? Ese es mi cuestionamiento, en el cual yo digo, no estamos preparados. El ser humano, de una u otra manera, quizás ya lo trae en sus genes, quizás instintivamente busca de una u otra manera llevar a cabo el acto del suicidio, algunas veces de una manera solitaria, se mete a la casa, se cuelga de un mecate, una riata, se avienta al metro, como tuvimos un caso muy particular, muy traumático, o vulgarmente se dispara, se envenena. Existe la mente humana que manipula ese pequeño chicharito que llevamos, y en la mayoría de los casos la persona logra su objetivo, quitándose la vida o arrancándosela de una manera. Creo yo que para el personal que labora del lado de la atención a la emergencia como tal, es una gran carga moral y principalmente psicológicamente, porque hacemos y deshacemos y luego nos ponemos a llorar en la soledad. Todos somos, antes de ser lo que decimos ser, somos un ser humano. También lloramos, también gritamos, también cantamos y también fracasamos. Gracias. Y ustedes como personal de primer contacto, cuando sale el folio de la central y son llamados, ¿tienes algún protocolo, algo que te dice, bueno, persona suicida? ¿Qué es lo que pasa por su mente cuando ustedes salen con el folio a la emergencia? Cuando recibimos la alerta para atender una emergencia, es algo bien simple. La mayoría de nosotros vamos imaginándonos el lugar donde está. Si es una parte alta, alguna azotea, cuántos niveles tiene esa edificación, esa construcción, si es en una torre de electrificación o de alumbrado, si es un árbol o si es en un lugar que él represente, no un peligro para él, sino para nosotros mismos. Es muy difícil, sumamente difícil, a nivel República Mexicana, entre instituciones que atendemos emergencias, perfilar 3 letras, un SCI, que es un sistema de comando de incidentes. No lo aceptamos por los egos de que desgraciadamente todo el mundo cree hacer lo correcto y muchas veces lo correcto no es lo adecuado. Llegamos y encontramos personal con el que hemos trabajado, y lo que queremos es lograr un objetivo en conjunto, no sacar un color a resonancia que diga los hicieron los verdes, los amarillos o los rojos. Cuando entablamos esa comunicación en logística, logramos nuestro objetivo. Cuando no, desgraciadamente el acto se lleva a cabo, la persona logra su cometido y nosotros fracasamos. Es correcto. Y Alejandro, en esta parte. Yo preguntaría, normalmente vemos en algunas películas cuando alguien se va a aventar de un precipicio, un puente, un edificio, que ponen un colchón. ¿Todavía se usan? ¿Si existen? ¿Si están estos materiales a disposición o no? Causa un poco de risa. A ver qué pasa. Es increíble la pregunta. Viene con los hombres de piedra, los Stoneman, que
que se avientan de varios pisos y logran su cometido de caer en el colchón. Si no yo mal recuerdo, a nivel República Mexicana, la única institución que tiene algo parecido, que se les denomina colchones atrapacaídas, son los bomberos de Zapopan, en Jalisco. Aquí, en algunas ocasiones juntamos quizás hasta botellas de PET, quizás redes, quizás mallas, quizás lonas, y es imposible que la tecnología que deberíamos de tener para evitar desde la prevención al momento de la atención o quizás el después, no la hay por quizás culpa de la gente que estamos atendiendo una emergencia, que no conocemos en primera instancia nuestro trabajo, segunda instancia no sabemos qué pedir porque no sabemos qué hacer, y con el debido respeto la autoridad que no apoya una situación en la cual es comprar por comprar y ellos quieren sacar algo de ahí y no es posible una inversión a una atención a una emergencia como tal. Sí, fíjate que a mí me ha tocado observar que con respecto a los suicidios, a la gente que está en un proceso de intento de suicidio, no hay nada. No hay una prevención, no hay un protocolo real de cómo atenderlos, no hay un especialista que pudiera acercarse como negociador a la persona que está intentando suicidarse. No hay ningún respaldo. Esa es la realidad. En general son procesos que parecieran improvisados, porque pues esta especialidad que nosotros hemos aprendido en el Instituto Hispanoamericano de Suicidología, de intervención en crisis, es relativamente joven, y que aunque ha crecido mucho y tiene una repercusión en muchos estados, inclusive desde el Instituto, desde el INISAC hacia otros países en el mundo, la intervención en crisis es una condición todavía muy en pañales, debido a la urgencia, a la facilidad de traslado, a la forma de entender, de enterarte del evento cuando se está realizando. Sin embargo, sí es importante, por lo menos en nuestro caso, en mi caso especialmente, pues estar atentos a detectar esas condiciones, porque el suicidio es tan alarmantemente presente en la historia de la vida humana que en muchos lados hay intentos suicidas. Recordemos que por cada persona que logra la muerte en un intento suicida, pues hay muchos otros intentos que no logran. Se habla hasta de un 20 por 1 de gente que ha intentado suicidarse, que se drogan, que se toman exceso de pastillas, que se cortan o tratan de intentos suicidas, pero que no los logran. En ese caso hay muchos casos que sí hemos visto y hemos podido detener. Es importante entender que no es de película, como esto que decía Alejandro, ¿no? Que vemos como caricaturas de plano, ¿no? Porque no es eso. De hecho, lo tocaremos más adelante, la historia de Reforma 222, en donde hay videos en donde la gente grita que se aviente, que se aviente, que se aviente, ¿no? O sea, y todos grabando con su celular sin hacer absolutamente nada. Entiendo que hay cosas que no puedes hacer porque no tienes la capacidad, inclusive porque puede haber inclusive alguna restricción pues judicial, inclusive, ¿no? Moral o de responsabilidad si tú te atreves a participar en el evento, si no tienes la capacidad o la experiencia o la expertise para hacerlo. Entonces, sí es una situación delicada que en este grito constante de ya más de 10 años del INISAC hemos buscado que se haga una campaña de observar las autoridades, y inclusive a nivel Cámara de Senadores, de Diputados, de iniciativas de ley, de muchos programas de televisión, de radio, en donde hemos hablado y gritamos: el suicidio existe y está muy cerca de ti y muy cerca de cada uno de nosotros. Nos hace falta mucho, hay que estar atentos a esto. Gracias. Creo que retomando un poquito lo de los protocolos, existen, ¿no?, instituciones que tienen esto, sí
sí existen los protocolos, pero creo que lo que falta más bien es la inversión a la salud mental y la generación de políticas públicas para la salud mental, porque los protocolos están, sin embargo, bueno, pues que esta capacitación llegue a más personas para que pues más personas sepan cómo actuar ante ciertas situaciones. Gracias. ¿Qué hace la sociedad frente al tema de suicidio? Hemos tenido pacientes que tienen el familiar suicida, que están viendo que se está suicidando, que el suicidio está aquí enfrente de ti, lo estás tocando, lo estás oliendo, lo estás palpando, pero ¿qué hace la sociedad frente a este tema? ¿Lo esconden, lo niegan? ¿Qué hacen? Hay varias reacciones, Margarita. Lo que hemos visto es, inicialmente hay una negación, ¿no? Esto no lo puedo creer. Sabemos que es un evento impactante, fuerte, difícil de enfrentar, pero posterior a ello sabemos también el famoso estigma, el tabú de que de eso no se habla, de eso no se dice. Entonces hay veces que le cambian la forma de muerte o tipo de muerte de las personas para que no se sepa que fue suicidio. Entonces se convierte en un secreto familiar o un secreto social. Y lo tercero, que es todo un tema, es la situación de cómo procesar ese duelo, cómo enfrentar todo ese camino de recuperación emocional, porque la gente queda en shock, queda muy impactada y no siempre saben cómo resolver. Por ello nosotros en el Instituto Hispanoamericano de Suicidología tenemos todo un trabajo de posvención, que es la ayuda que se le debe realizar a los familiares y amigos de alguien que ya se suicidó, con la idea de que este proceso no lo realicen solos y que sepan hacerlo de mejor forma y evitar caer en una condición pues ya patológica. Es correcto. Sí, perdón, sobre todo porque la estadística comenta que en familias donde ya ha habido suicidas se facilita que alguien más se suicide. Entonces es una condición muy complicada. Es como alguien ya se atrevió de mi familia y entonces es más fácil que alguien que esté en un estado de depresión o de sufrimiento pues intente también suicidarse. Entonces es algo sumamente importante. Yo creo que lo que estamos haciendo como sociedad es omitir, ¿no?, el dolor que genera un suceso así. Y al omitir, bueno, pues no damos la visibilidad que se necesita para hablar de suicidio, porque sabemos que hablar de suicidio no va a gatillar la idea de que una persona se suicida. Entonces, es como protegerse, ¿no?, de este dolor y la reacción, el impacto que va a generar en mí y en los demás. Sí, es un impacto muy fuerte. Manuel. Retomando un poquito lo de hace rato, la mayoría de logros o éxitos que hemos tenido en cuanto a evitar el acto prácticamente de un suicida, vuelvo a lo mismo, es trabajar en equipo. Quizás agarramos una o dos personas que sabemos, porque así como cuando nacemos que probemos o respiramos o sobrevivimos a través de un cordón umbilical, es de una manera increíble que en el hecho de una atención de emergencias, en este caso en específico el acto de suicidio o del suicidio, lo que nos ha ayudado muchísimo a tener éxito es el manejo de cuerdas. Por ejemplo, hay un caso muy vaciado, con el debido respeto. Yo estaba en el RUM el 1 de diciembre de 1993, alrededor de las 4 o 5 de la tarde. El anterior director que estaba ahí, el mayor Alfonso Campos Torres, me dice: oye, acompáñame. Le digo: ¿a dónde? Hay una persona que se quiere aventar de la Torre Latina. Déjenla, no pasa nada. No, tienes que ir. No, déjenla, o sea, si quiere hacer algo, déjenlo, está en la libertad de decidir lo que ella quiere hacer. No, pero es que, bueno, tanto los pretextos fueron que dije: pues vamos a ver qué pasa. Llegamos, la persona estaba en la cara sur, piso 26, sobre una marquesina Botagua. Afuera
afuera. Para llegar a ella era no imposible, era un poco difícil por la apertura de las ventanas que abren hacia derecha y no hacia izquierda, y eran corredizas, y de donde era la parte más accesible para llegar a ella era como 1,5 metros, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Llegamos al piso 26 y era imposible, pero imposible accesar a ella, y muchos decían hay que romper los cristales, y cerramos los ojos. Al momento de romper los cristales, la persona hace un vacío y se va, y nos hubiéramos ido varios. Optamos por irnos a la parte alta, un piso más arriba, al piso 27. Sucedieron muchas cosas, perdón por eso que yo quiero comentarles, les pido disculpas. Yo creo yo sobre todas las cosas, soy muy espiritual. El párroco, el padre a un lado de los azulejos que hay en la iglesia, decía es que la persona que la puede ayudar es esta. Y me dice, ¿cómo te llamas, hijo? Le digo, me llamo Manuel. El padre se hinca para besarme los pies. Le digo, no, nunca haga eso. Le digo, yo soy el peor de los demonios. Dice, no. Y no le hice caso. Subimos al piso 27, amarramos 3 cuerdas. Es algo increíble. Yo voy saliendo. Desgraciadamente, tuve que apoyar el calzado sobre el cristal. El cristal rechina el contacto con la bota. La persona levanta la cara, le da el vértigo, siente el vértigo y se fue. Va en caída libre. Yo corto una cuerda, no sé por qué, sinceramente lo ignoro. La pude cachar de una manera como si fuera de circo o circense, del trapecista. La alcanzo a agarrar, ¿por qué? No lo sé. Y la verdad, ya le di muchas vueltas a mi cabeza, buscando y rebuscando, y más miedo me da saber por qué. De ahí, la persona como haya sido, ya está arriba, del piso 26, piso 27, lastimado, yo y mis compañeros, ellos sirvieron como anclaje humano. Al momento de detener la caída, ellos rebotan contra la barra o la marquesina del marco de la ventana, y teníamos lesionados, y yo también lesionada. Todo el mundo se fue con la persona. ¿Qué pasa con esto? Según mi sentido, mi experiencia en alrededor de 12, 18 casos a nivel nacional y a nivel internacional, siento yo, por ahí una frase muy bonita, que sin querer habla mucho del tema. Dice que el suicida, sin saberlo, antes de intentarlo, él ya está muerto. ¿Qué pasó ahí? Bajamos y hubo gente que me dijo, tú lo hiciste, era imposible, los videos que existen, las fotografías que existen, no se ve quién realmente lo hizo, ni cómo lo hizo. ¿Por qué se evitó? No lo sabemos. Una cuerda, en algunas ocasiones, en esta en específico, ayudó para salvar una vida. En otras, nos sirve para truncar una vida. Porque hay gente que se suicida a través de un cordón, cordel, cordino, cuerda, reata, mecate, lazo, soga, no sé cómo se llama. En este caso, fue increíble que una cuerda haya soportado la caída de esta persona y haya soportado la propia, ¿no? De hecho, nace un nuevo hábito a raíz de ese servicio. México es reconocido a nivel mundial en actos de trabajo vertical. Lo que es una cosa es trabajar sobre la vertical y otra cosa es el salvamento y el rescate sobre cuerdas de un hábito vertical. Ese caso le dio la vuelta al mundo, es récord dentro del libro de Guinness, segundo lugar al Premio Nacional de Deporte, Mérito Ciudadano y no sé qué tantas cosas. Lo que sí a mí me gustó fue que tuvimos la oportunidad nuevamente de viajar alrededor del mundo dando conferencias referentes a ese servicio, a ese acto y haciendo algunas licenciaturas y maestrías en el área. En el área, entre más queremos, más debemos tener la obligación, ¿no? ¿Qué sucede? Yo vuelvo a lo mismo, ingresé a bomberos desde muy pequeño, voy a cumplir los 60 años de edad, tengo alrededor de 47 años en esto y quisiera seguir en esto. Me encantó esa frase, me encanta muchísimo mi trabajo y soy un simple rescatista. Fui bombero, soy paramédico
soy socorrista, soy brigadista, soy segurista, y hoy en la actualidad, el área en la que yo me desempeño desde hace algunos años atrás, lo que es la atención a emergencias como tal, a través de lo que es la protección civil, que aquí, a lo que ustedes hacen, la prevención, a través de una información, de una formación, tiene mucho. Nadie quiere prevenir, discúlpenme, todos queremos atender, todos queremos ser resolutivos, cuando la prevención como cultura y la mitigación como acto secundario no lo llevamos a cabo. Ojalá, y todos los que nos dedicamos de una manera a tratar de evitar este acto, llevemos a cabo reuniones, opiniones, discusiones, porque también es necesario para lograr un objetivo, no solo al momento, sino a través de esa cultura de la prevención. Y creo yo que, como dicen que el mejor bombero del mundo no es aquel que apaga miles de incendios, sino aquel que previene uno solo, creo yo que el objetivo estaría más que logrado cuando digamos nosotros, antes de que lo intente, lo estamos previniendo. Gracias. Este tipo de eventos se ha repetido infinidad de veces. Lo hemos visto, por ejemplo, en Pachuca, cuando fuimos a hacer las jornadas de prevención de suicidio, que hay un puente en donde se empezaron a arrojar las personas, fue la primera, después la segunda y así dieron. Ahora lo vemos en Reforma 222, que lo que tenemos documentado, llevamos 3 eventos donde se ha repetido en un tiempo no muy lejano. También lo vemos en esa constante en el metro, ¿no? Como bien manejaron, hubo un incidente muy dramático y traumático, y así la pregunta es, ¿se replica la conducta? Hijos, antes de responder, Margarita, yo quiero obviamente aplaudir toda la labor tan grande de Manuel, porque esta situación tiene de base el deseo de ayudar, la intención de que una vida es lo más importante y habrá que hacer todo lo posible por rescatar. Entonces, pues el ingenio, la creatividad y los recursos que se tienen en la mano es con lo que se cuenta para realizarlo. Y efectivamente, como lo mencionas, los eventos que desgraciadamente vivimos aquí en la Ciudad de México, en la Avenida Reforma, en dirección 222, decimos que se pudieron haber rescatado si hubieran acudido puntualmente, oportunamente y con los elementos y las condiciones necesarias para que con 1 minuto de ayuda se hubiera logrado rescatar la vida de las personas. Por ello la importancia de este panel, para que como sociedad nos concienticemos respecto a nuestra función en este tipo de situaciones que vivimos, y que las autoridades puedan hacerse responsables de esa labor que tienen, como lo decían también yo sé, sí hay protocolos, ¿no? Y obviamente hay que actuar en ello. Necesitamos tener esa conciencia social, esa conciencia civil de ayuda, porque seguirán dándose este tipo de situaciones en el metro, en la calle, en los puentes, en cualquier lugar. Necesitamos, por supuesto, toda una labor y un trabajo conjuntamente, bien lo dice Manuel, lo hacemos entre todos. Alex. Sí, yo quería comentar que efectivamente el suicidio está muy cerca de nosotros. Yo creo que todos hemos escuchado a alguien, a un joven especialmente, aunque actualmente el rango de suicidas de acuerdo a las edades ha cambiado mucho, porque antes no había tantos niños que intentan suicidarse. Yo tengo pacientes de 8 años que han intentado, así como adultos mayores, que también ha crecido muchísimo por cuestiones de pandemia, de economía, de situación social. En el metro sucede mucho, muy constantemente. Es una condición que por ese tabú de hablar de suicidio, creer que va a promoverlo, pues no se toca. Sin embargo, estadísticas precisamente del metro hablan de que en el 2022 hubo 36, permítanme, a darles el dato exacto. En el 2022 hubo 73 casos de suicidas,
y hubo 108 prevenciones que no lograron. Esto es algo que está sucediendo cada tercer día. O sea, cuando tú vas en el metro y se atora el metro, no es porque esté lloviendo o el chofer va borracho, sino porque muy probablemente hubo alguien que se lanzó. Pero hay un grado hay un gato especial para levantar un vagón del metro, en el que si alguien se atora y no se muere, pues si pueden levantar esos 20 centímetros el vagón y lo pueden sacar, lo sacan, y si no, acelera y que siga el metro. Es una condición que no se puede evitar porque ya está pues lesionado. Las estaciones, solo por comentar, las estaciones en donde en el 2022 hubo más casos fue en el Instituto del Petróleo, Hidalgo y General Anaya, seguidas donde hubo 3, en el Metro Bellas Artes, en Nativitas, en Portales. La atención es rápida cuando ya está el suicida, para agilizar el avance de los trenes. Sin embargo, no hay una prevención rápida para salvar la vida del que intenta suicidarse. Lo más que yo he encontrado, a mí me ha tocado, sí hay un protocolo que a mí me llamó mucho la atención. Afortunadamente tuve la bendición de poder tocar la vida de esa persona en el Metro Etiopía. Yo me subí al metro y vi a dos muchachitas, señoritas, que estaban viendo a un señor que se asomaba y se asomaba recurrentemente. Pensé que las estaba molestando. Sin embargo, yo les pregunté que si necesitaban ayuda. Me dijeron, no, es que como que se quiere aventar el señor. Yo las mandé a la caja a avisar, a la taquilla, perdón, a avisar, y yo me fui acercando poco a poco. Hemos ido aprendiendo, nosotros somos docentes en intervención en crisis suicida, y tenemos eso que habla nuestro compañero socorrista, esa sensibilidad, esa intención de participar, esa intención de meter las manos, de querer estar, esa compasión. Siento tu dolor, lo observo, pero además quiero curarlo, quiero evitártelo. Entonces me acerco a este señor con mucha precaución, hay todo un protocolo de cómo acercarte, no es por atrás. En algunos casos, como decíamos en las películas, se ve que se avientan por atrás y los sorprenden. En realidad, en un proceso normal, hay que acercarse de frente, hay que hablar con ellos de una manera empática. Ya lo tocaremos a lo largo de todo este maratón, que además después de esta mesa continuará, y espero que nos acompañen. Pero tuve la oportunidad de hablar con ellos. Mientras las niñas fueron a hablar, sí hubo una intención que fue muy valiosa, porque el metro llegó. Generalmente los suicidas se avientan en el principio del pasillo, del andén, cuando todavía el metro viene llegando a la estación aceleradamente. En este caso el metro se fue frenando hasta que llegó a la punta de la estación, ya en alto. Entonces ya no se pudo aventar. Yo ya estaba como a unos 5 metros platicando ya con él, y me decía que estaba muy enojado, que hablando mal de una mujer, y empecé a platicar con él. Cuando se detuvo el metro ya no supo qué hacer, y entonces se voltea como si no pasara nada y me dice, es que las mujeres así son y no sé qué. Y entonces yo, sí, mi cuate, pues vamos, yo creo que nos tenemos que echar una cervecita para recordar este asunto y para platicar de ellos. Sí, en ese momento llegan granaderos o policías, tipo granaderos, porque no eran los policías de la estación, y le caen como si fuera el terrorista más grande del mundo, y le caen 20 policías encima, lo amarran, lo tuercen, se le paran encima y se lo llevan. Esta es una condición también muy interesante, porque el estigma del que intenta suicidarse es a veces no solo para prevenirlo, sino después del evento, es muy traumática y muy también no preparada para atenderse, en la que se castiga al que intentó suicidarse como alguien que no merece la atención. En el hospital los tratan mal, les dicen, pues si se quería morir, pues que se aguante el dolor o las cortadas o lo que le duele, o no le den de comer o no le den agua, o déjalo en un rincón y esta cosa. Y también esto es algo que debe de tocarse y que debe de tratarse. El instituto ha hecho intentos grandes y trabajado mucho, pero por supuesto no es suficiente para que las personas de esa siguiente atención después del intento también sepan qué hacer, porque debemos saber que la persona que piensa en la muerte como solución no solo piensa en su muerte, puede pensar en la muerte de otros. O sea, a lo mejor pensamos que está queriendo suicidarse y lo que quiere es matar a su mamá o a su papá o a su violador o a su novia o a otra persona.
Entonces esta condición también es muy delicada cuando ya llegan al hospital y teniendo además pues elementos que pueden ser peligrosos como medicinas, bisturíes, medicamentos, cuerdas, no sé, ya en el hospital ellos siguen siendo muy peligrosos. Y esto hay que también entenderlo porque el personal médico también a veces no está familiarizado con esta condición y no tiene esa atención para entenderlo. Creo que retomando un poquito la pregunta inicial en este tema, la incidencia tiene que ver también mucho con los medios de comunicación, en cómo se dan las noticias, y esto hace que la persona con alguna ideación o pensamiento tenga una identificación, ¿no? Por eso también los lugares que pueden ser más letales, el metro es de los más letales, por ejemplo, o el puente que mencionaban, pues las alturas. Entonces, incluso hay un manual que habla dirigido hacia los medios de comunicación, de cómo dar estas noticias al público en general. Gracias. Y bueno, aquí vemos que realmente nosotros como sociedad vamos apretando en esta sociedad que estamos viviendo tan violenta, de tantos cambios, tantas exigencias, manifestaciones y demás. ¿Seremos responsables de que las personas se suiciden? Siempre hay una correlación y hablamos que el suicidio es multifactorial, entonces por supuesto que va a influir el individuo con todas sus condiciones, la familia en la cual se esté desenvolviendo y el entorno social. Desgraciadamente ya sabemos por estadísticas que cada año se ha ido incrementando el número de suicidios. Lo que nos reporta el INEGI desde 1995 a la actualidad es un número progresivo de suicidios. Entonces esto quiere decir que algo no estamos haciendo bien o estamos dejando de hacer. Como sociedad tenemos una gran responsabilidad, una gran labor que realizar en el momento que se informe, que se hable, que el tema de suicidio esté en todas las mesas, porque efectivamente es una condición que podemos evitar en la medida que hablemos de eso, que sepamos exactamente qué ocurre en un individuo. Ya como sociedad estamos contribuyendo a la prevención. Necesitamos el apoyo de los medios de comunicación, el apoyo social, el ámbito educativo y el ámbito médico. Entonces todos tenemos una participación, Margarita. Es cierto. Y sí, algo que nos mencionaban hace rato tiene que ver mucho con esto, en cómo a lo mejor no tenemos que ser profesionales de la salud mental para poder apoyar y prevenir. La prevención es algo que hay evidencia, ¿no?, de que va a generar mucho impacto positivo en la prevención del suicidio, y que, como decía el doctor Alejandro, todos podemos ser partícipes simplemente informándonos, conociendo los mitos que existen alrededor del suicidio, no quitándole esa importancia, porque es parte de lo que frena la prevención, y de cierto modo, bueno, pues la poca empatía que existe hacia el tema, y que, como les dije hace un momento, vamos omitiéndolo, quitándole visibilidad para no hablar de ello, y entonces no exista una prevención, una atención primaria importante. Sí, definitivamente hace falta ser más sensibles, porque el suicidio se previene en la casa, con los pares, con los familiares, con los papás, con los hermanos, con los amigos, con los compañeros del trabajo. Es sin duda fácil observar cuando alguien está triste, cuando alguien está en depresión. Si sabes que esa persona está mal, si sabes que esa persona está pensando en que intenta suicidarse, si sabemos, si se siente, porque pues yo creo que los que nos dedicamos a esto, por lo pronto los que estamos en esta reunión y los que están viéndonos, porque seguramente también tienen esa intención, somos gente sensible a la vida y al convivir con los demás, somos entes sociales, pero además nosotros sí tenemos una condición espiritual que nos conecta con esa persona que necesita, y sí lo podemos ver. La situación es que precisamente, como dice Yosemite, nos alejamos, pensamos que no hacerle caso lo va a evitar, pensamos que
esos mitos absurdos de solo lo hace por llamar la atención, o no le hagas caso y se le va a olvidar, o búscate otra novia, al fin que hay muchas en el mundo, o cambia de trabajo, o pues viaja, ¿no? Como si la vida fuera tan simple y tan sencilla de resolver como encontrar otra pareja mañana, o no sé, yo sigo pensando en esa frase estúpida de échale ganas, que no lleva a ningún lado, y entonces creemos que con eso se arregla el suicidio, o con, perdón por el tema, tengo aquí una fotografía de una manta que coloca el metro en una de estas estaciones, me voy a permitir leérselas, es muy breve. Dice: el metro a favor de la salud en el metro, salvemos vidas. Durante el 2022 evitamos 108 casos de intento de suicidio con el programa Salvemos Vidas, brindando contención emocional, apoyo, referencia psicológica. Si tu acompañante requiere ayuda, pídela al personal de seguridad ubicado en los andenes y accesos. Eso es lo que hay, esa es la prevención del metro en el metro, en alguna de las estaciones en donde hay casos prácticamente todos los días. Esto no ayuda, ayuda que en la casa los jóvenes se sientan apoyados, respaldados, ayuda a que abracemos, que escuchemos empáticamente, que seamos mejores personas nosotros con los otros. Gracias. Manuel, ¿qué nos...? Hay una serie de cuestiones. Por ejemplo, es muy interesante el factor del metro. Desde hace 30 y tantos años hay un ingeniero de apellido Negrero, en el cual se le facilitó de excelentes equipos neumáticos, minicojines elevadores para levantar el bogie o el tren motriz. El vagón que jala, el que va al frente y el que va atrás, es de acuerdo a un sistema de un túnel europeo. Pesa 28 toneladas. Es increíble y es muy cierto que solamente 20 centímetros pueden ser la diferencia entre sacarlo vivo o, que Dios me perdone, sacar pedazos. Número 2. Al ser una vía de comunicación muy demandada, es más fácil, con el perdón de Dios, acabar de arrollar que sacar, por todo lo que involucra. Es muy riesgoso que los que hacen una labor dentro del andén del metro, en este caso las vías, no traen una lámpara testigo, no traen un cortacorriente y no ponen a alguien al frente o atrás para bloquear el tren hacia adelante o hacia atrás. No existe la comunicación, no se puede implementar un sistema de comando de incidentes. Es una tarea en conjunto y en equipo. Yo sigo creyendo fielmente en esos tres números, el 1, el 2, el 3, o en un triángulo. ¿Qué hacer antes? ¿Qué hacer al momento? ¿Y qué hacer después del acto? ¿Se lleve a cabo o no se lleve a cabo? Quizás antes es prevenir, quizás al momento es actuar, quien esté y cómo esté, y el después del acto es darle un seguimiento. Las secuelas, el daño a la sociedad que hace es irreversible, pero totalmente irreversible. Como último, tenemos algo y no lo aprovechamos. Aprovechar los medios de comunicación y las redes para a través de ellas llevar a cabo una conciencia de prevención hacia dichos actos suicidas. Ocupamos el Twitter, el Face, el WhatsApp para pasarnos hasta pornografía y muchas cosas más, y no para dar difusión de algo que legalmente afecta a toda la sociedad. No decir a una familia, no. Afecta a toda la sociedad el acto. En ese aspecto, Margarita, me gustaría hablar del estrés postraumático. El hecho de que veamos que alguien se suicida en la vía pública, en casa, en la escuela, en el trabajo, en cualquier ámbito, genera un gran impacto. Y este impacto es con el que te vas a llevar a la cama durante días, meses o años. Y es necesario que se haga todo un trabajo, porque va a generar no solo a nivel intelectual una serie de pensamientos, cuestionamientos y demás, sino a nivel emocional, un dolor, un impacto, y a nivel somático, donde sudamos, nos genera tensión, ansiedad, angustia, preocupación, y todo este tipo de condiciones hacen que la persona sea el depositario
de una condición que impactó tanto, que fue tan fuerte y que necesita un trabajo con un especialista. Habría que recalcar esto. Sí, ese efecto postraumático sí es muy fuerte y como bien dices, deja muchas secuelas a nivel sociedad y a nivel personal, en donde si no estás muy bien anclado a la vida, te vas desconectando y este mundo de soledad que estamos viviendo, pues es lo que nos va a llevar a desconectarnos y a cometer el acto. O imitar la conducta. O imitar la conducta, ¿por qué? Porque no perdemos ese sentido de pertenencia, que es lo que nos ancla, el sentido de pertenencia y la conexión, ¿no? Vamos a ir ya terminando en esta mesa. ¿Qué nos recomendarían a toda la audiencia? Yo empezaría mencionando a todas las personas que nos hacen el favor de vernos y escucharnos que comprendamos que el fenómeno del suicidio es bastante complejo y que en la mayoría de los casos siempre la persona manda mensajes. Hay que aprender a detectar esas banderas rojas y que nosotros en el Instituto Hispanoamericano de Suicidología, a través de nuestros diplomados, nuestros cursos, las conferencias, vamos mostrando a la gente cómo, de acuerdo a las etapas de desarrollo, siempre nos están enviando estos mensajes en alguien que ya tiene esta ideación suicida y que podamos rescatar en buen momento. El suicidio es prevenible. Pues retomando un poquito, informarse, como bien dice el doctor Alejandro, tenemos como ya un tiempo con cierta experiencia que les podemos brindar esta información, porque también es una realidad que las señales existen, pero a veces o no sabemos identificarlas, no sabemos cómo, no queremos creer que esos comportamientos, esos cambios de conducta, etcétera, pueden llevarnos a una conducta de riesgo. Por eso es la importancia de identificarlas, de aprender, de dejarnos un poco guiar, ¿no? Por así llamarlo, y bueno, pues ser más empáticos ante el dolor del otro. Creo que la célula más pequeña de la sociedad es la familia, y ahí es donde puede haber mucho más trabajo. Por supuesto, los profesionales de la salud, las personas de socorro, de rescate, bomberos, paramédicos y todos ellos, por supuesto que tienen una labor importantísima, nosotros mismos como especialistas, pero la familia es lo que sostiene. Los padres, esa relación entre padres e hijos, haz que tus hijos te pregunten a ti y no a esos cuates que a veces están peor. Haz que tus hijos se sientan amados y valiosos y no abandonados y menospreciados. Creo que en la familia, en los amigos, en ese grupo de pares está la solución a la vida. Somos entes sociales y necesitamos sentir ese cobijo. Está ahí la solución. Gracias. Manuel, ¿qué nos recomendarías? Creo yo que el tema es un poco extenso y muy complejo, de tal manera que dicen que a través de un sistema de comunicación e información podemos, como ustedes bien lo dicen, detectar esos mensajes y saberlos interpretar, y una vez con ellos empezar un diálogo, quizás con los papás, los hijos, la familia, la sociedad, y por qué no a través de las autoridades. Creemos nosotros que desgraciadamente somos quienes hacen el trabajo sucio, porque es el trabajo al último, y muchas veces no le damos la importancia como prestadores de una atención a una emergencia en general. No buscamos la capacitación a través de la formación e información para ser profesionales cada día. El mensaje sería, como ustedes lo acaban de decir, robándole su lema, el acto del suicidio se puede prevenir de una u otra manera. Si no lo podemos prevenir, tratemos de mitigar. Gracias. Y bueno, para despedirnos me gustaría que todos cerremos con una frase para que quede aquí marcada, que cada persona que nos está viendo le llegue a su corazón. Si a la vida, salvar una vida es salvar la propia. La salud física y la salud mental se conquistan todos los días. Si tenemos una adecuada salud, tendremos un sentido de vida.
No tengas miedo a pedir ayuda, siempre habrá alguien que pueda escucharte. No pierdas la oportunidad de tocar la vida de alguien para bien. Puedes salvarle la vida. A los que nos dedicamos a atender las emergencias en general, yo creo que nuestra frase sería: ayúdenos a ayudarles. Gracias. Y bueno, damos por terminada nuestra mesa. Fue un placer tener esta riqueza de experiencias, de conocimiento. Y bueno, fue un panel increíble porque tenemos una gran formación en lo que es suicidología. Y Manuel, un expertise increíble a nivel nacional y a nivel mundial, en donde él es reconocido por su labor de rescatista. Muchas gracias. Para servirles.